Los grandes líderes no aman el poder, sino que entienden el poder del amor. ¿Cómo están, amigos? Esto es Influencia e Impacto. Yo soy Charlie y estamos terminando esta serie de 2 episodios y estoy con Ale. ¿Cómo estás, amigo? Amigo querido, aquí estamos dándole al siguiente episodio. A ver, Ale, estamos cerrando, como decía, estos 2 episodios de esto que hemos llamado Liderazgo con Amor, porque a falta de una traducción oficial, ¿verdad? De este libro de Joel Mambi, en el cual él habla de 7 principios con los cuales podemos de verdad liderar con amor. Podríamos empezar retomando un poco lo que hablamos en el otro episodio. Totalmente, Charlie. Básicamente dijimos, mira, aunque suena contraintuitivo eso de conectar la palabra amor con el mundo del trabajo, el paradigma es que hablamos y que Joel plantea en el libro es, mira, el amor básicamente es perseguir el beneficio o el bienestar del otro, y eso no es nada romántico en muchas ocasiones. Y entonces empezamos a desmenuzar de esos 7 principios que decías, Joel escribe en su libro. Hablamos de los 4 primeros. Y bueno, si no escuchaste el episodio, aprovecho para decirte, vale la pena que lo escuches. Eso te va a poner en sintonía con la conversación de hoy o con la continuación de esa plática. Pero hablamos de, un líder que ama a la gente, que procura lo mejor para su gente, es paciente. Okay. Es paciente. Y todos los que están o hemos estado en el liderazgo sabemos que tienes una gran presión y eso puede llevarte a ser impaciente con la gente. Entonces, claro. Pero una muestra de amor hacia tu equipo es ser paciente. Luego hablamos de amabilidad y dijimos, no se trata de que no le digas lo que tengas que decirle a la gente, se trata de que lo digas con amabilidad, dándole valor y respetando la dignidad del otro. Correcto. Luego terminamos con los siguientes o últimos 2 y fueron humildad, como decíamos, esa cualidad más subestimada en el liderazgo, en palabras de John Maxwell. Y terminamos hablando de perdón, del perdón en el liderazgo, no como como un comportamiento de debilidad y ser manipulable, claro. Sino más bien de fortaleza emocional y de salud emocional, como un prerequisito para liderar bien. Los líderes emocionales son los que mejor lideran a otros. Y hoy vamos a echarnos los últimos 3. Últimos 3, Ale. Wow, o sea, ya solo los primeros 4 está difícil, ¿verdad? Sí. Están bastante desafiantes. Entonces, Ale, a ver, el 5.º principio dice confianza. ¿De qué se trata eso, confianza? Porque, a ver, yo vengo de una historia de que la confianza se gana o se da. O sea, pero ¿qué es confianza? Buen punto. La confianza, yo creo que de los principios que Joel Mambi habla en su libro, es quizá el que más fácilmente puede relacionarse o de los que más fácilmente pueden relacionarse con el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, bueno, sí, yo en confianza y en tu equipo o en el equipo del que formas parte, tú piensas seguramente en alguna medida en la necesidad que tienes o que tiene el equipo de confiar el uno en el otro. ¿Por qué? Porque si no confiamos en el otro, estamos jugando, tú sabes, como a sencillamente proteger nuestro terreno y se desarrollan silos y esa falta de confianza lo que puede producir, dicho en palabras de otro autor al que conocemos y hemos hablado de él aquí en el podcast, a Patrick Lencioni, es como una suerte de armonía artificial. Parece que todo está bien, pero si le rascas un poquito no están bien las cosas. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Claro. Y eso es así porque la base de cualquier relación, no importa si estamos hablando de matrimonio, de relaciones de amistad, entre padres, hijos, de clientes proveedores, de miembros de equipo, entre sí como colegas o de un líder hacia su gente o viceversa, la base siempre es la misma, claro. Confianza. Si yo no puedo confiar en ti o tú no puedes confiar en mí, es muy difícil construir grandes cosas. Claro. Muy difícil. Y caes en este concepto en inglés que es el micromanaging. Correcto. ¿Verdad? Y que honestamente, cuando lo has recibido, es pesado, o sea, es muy incómodo trabajar así. Sí, porque lo que hace es socavar precisamente la confianza. Cuando yo como líder microgerencio o micromanejo, lo que estoy es diciéndole sin decírselo necesariamente con palabras a esa persona a la que estoy microgerenciando que no es capaz, que no confío en ella como para que haga lo que debe hacer o lo que yo espero que se haga. Claro. Y por eso intervengo. Entonces,
Me gusta mucho una herramienta que él plantea a modo de, no sé si de acróstico, porque no tendría mucho sentido en español, pero son cuatro prácticas que él recomienda para construir confianza en un equipo. Él dice, mira, necesitas como adueñarte de lo que se ha puesto en tus manos. Para construir confianza, no exigirla, no demandarla, para construirla, necesitas adueñarte y tú también necesitas otorgar ese adueñamiento al otro. Claro. Por otra parte, necesitas, sí, aprobación, porque hay en México un dicho que no debería yo, y no lo voy a decir porque es una maldición, pero lo voy a parafrasear. Dice que orden, hablando de liderazgo y equipos, orden que no es supervisada, los mexicanos ya saben cómo termina la frase, no lo voy a decir, pero orden que no es supervisada, pues no tiene la posibilidad, o tiene mucha posibilidad de que no se ejecute bien. Es decir, confío, pero me aseguro. Y eso tiene, no a modo de micromanagement, sino a modo de buena práctica, tiene que haber la libertad en un equipo de hacer eso. Es decir, te delego una tarea, te asigno una responsabilidad como líder, pero te pregunto, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Para saber si hay algo que debamos hacer, o yo intervenir, o alguien más, o resolver juntos para poder lograr lo que tenemos que lograr. No sencillamente te aviento una tarea y te digo, bueno, nos vemos en un mes y me dices cómo te fue. Entonces, eso es supervisión. Luego estar aquí para consultas y para informar al otro. ¿Sabes? Si tú quieres construir un puente de confianza, porque al final de cuentas eso es como un puente, yo necesito tener esta libertad de acceso para ti y tú también para mí. Entonces, sí, la confianza es, yo voy a decir esto como a modo de cierre en este punto, es muy susceptible. Es muy fácil, dicho de otra forma, perder confianza. Claro. Es desafiante construir confianza, toma tiempo, es un proceso y es muy fácil destruir confianza, socavar la confianza. Y qué difícil y qué delicado al fin y al cabo, porque una vez dañada, es complicado recuperar. Reconstruir confianza es más difícil que construir confianza, definitivamente. Totalmente. Pues, ¿se te ocurre algún ejemplo en el cual tú hayas recibido confianza o no? Que pueda ilustrar esto de lo que estamos hablando. Sí, definitivamente. Yo he tenido la fortuna de trabajar con líderes que tienen esta cualidad de su carácter. Yo puedo pensar en alguien que ha estado aquí contigo en el podcast, que es Roberto Bautista, con quien he trabajado. Hemos hecho equipo y él ha sido mi líder. Y yo diría que Roberto es una de esas personas que extrañamente, porque no es común, tienen esta habilidad de confiar demasiado, pero de supervisar. Sí, porque lo que encuentro normalmente es que o tiendes a la confianza sin supervisión o tiendes a la supervisión como micromanagement. Y hemos, por ejemplo, teníamos, cuando trabajamos juntos, ya no hacemos un equipo tan cercano como antes, pero teníamos un espacio semanal en donde veíamos, ok, ¿cómo estás? Y cómo vas con eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con eso? Básicamente eran las preguntas dichas de distintas maneras, pero ¿cómo estás? ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo te puedo ayudar? Eso, vamos, a menos que yo esté mintiendo, ¿verdad? Lo que hace es crear un espacio recurrente, ¿verdad? En donde podemos poner, voy a decirlo de esta manera, el dedo en el pulso y saber si hay algo que no está ocurriendo o a lo que debemos prestar atención. Entonces, me preguntabas un ejemplo. Con él aprendí esa dinámica y la aprendí, creo que estando del otro lado, y ahora que lidero a un equipo, pues he aprendido a partir de aquello a hacer lo mismo, ¿verdad? Semanalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo te puedo ayudar? Se me viene a la mente, y esto va a sonar muy random, en Costa Rica decimos, el ojo del amo engorda el ganado, ¿verdad? Y ese ritmo, ¿verdad? De estar pendiente de las personas. Y para mí es esa última pregunta. ¿Y cómo te puedo ayudar? Sí. ¿Verdad? Porque tu éxito, tu beneficio, al final es lo que yo ando buscando. De acuerdo. Entonces, volvemos a esto de liderar en amor. Ale, el siguiente principio es compromiso. Generalmente escuchamos esta palabra, pero en función de los colaboradores, no en función del líder. Sí. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, yo en principio compartir una frase que aprendí de otro muy buen amigo con quien he trabajado también durante años. Él se llama Otoniel Oropesa. Él me dice con frecuencia, compromiso es una declaración que hago con el lenguaje que se sostiene con mis acciones. Porque cualquiera puede hacer una declaración. Cualquiera puede decir yo decido o yo me comprometo a. Pero un compromiso verdadero es una declaración que hago con mi lenguaje y que sostengo con acciones. Entonces, partiendo de esa base, no solo los colaboradores deben tener un alto nivel de compromiso, claro. El líder debe tener un alto nivel de compromiso. No lideramos, el ejemplo no es una manera de liderar, es la única realmente. Es la única. O sea, claro. Exigir algo que yo no estoy dispuesto como líder a dar, pues es por decirlo menos, incongruente y es mediocre. Y eso no quiere decir que tú tengas que ser perfecto o perfecta como líder, pero quiere decir que tengas que ser honesto. Y vamos a saltar luego allá, pero transparente es a lo que me refiero. O sea, reconocer que no llegaste y no estuviste a la altura y ya, y no estar fingiendo. Ahora, si tú no estás llegando con frecuencia, entonces el problema no es un problema de honestidad. Eso es de capacidad, sí. Ese es otro. Pero compromiso es, de nuevo, una declaración que hago con mi lenguaje y que sostengo con mis acciones. Tú decías, no solo los colaboradores, sino los líderes deben ser líderes comprometidos, porque si no, te descalifica porque no tienes autoridad moral. Claro. O sea, la autoridad moral es lo que te permite mirar a alguien a los ojos y decirle en amor, porque al final de cuentas estamos hablando de esto, de liderar con amor, te permite decirle, ¿sabes qué? Estoy observando esto. Esto es específico, no estás llegando a esta expectativa o a este número o a este resultado. Y quiero entender por qué. Quiero entender que hay algo que está en tu cancha que debas hacer o que debas dejar de hacer, o hay algo que está en la cancha de la organización o en mi cancha. ¿Cómo podemos darte más herramientas, mejores herramientas para que logres lo que tienes que lograr? Porque hay que lograrlo y es tu responsabilidad lograrlo, pero no estás solo. Entonces, te das cuenta, no es, de nuevo, no es ser blandos ni ser manipulables como líderes, alta expectativa, con mucha confianza y modelando un compromiso para que se logre lo que se tiene que lograr. Claro, y a la hora del compromiso es demostrar que las personas importan más que los resultados. ¿Verdad? Sí. No es que no importan los resultados, pero estamos trabajando con gente al final. Y la gente es la que va a dar el resultado. Correcto. O sea, tú puedes pensar, bueno, esta gente no está comprometida. Es una queja típica que encontramos en los equipos. Los líderes dicen que esta gente no está comprometida. No tiene la camiseta puesta. Ok, una técnica a modo de tip que le compartimos a líderes que tienen esa queja o en organizaciones en las que nos encontramos esa queja es, ¿tú quieres elevar el nivel de compromiso? Da más participación. Permite que participen más. ¿Cómo? En la construcción de una idea, de una solución, de un producto, de un proyecto. Permite más nivel de participación y el compromiso se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque cuando yo no participo, no tengo participación en la construcción de algo, es mucho más probable que yo saque las manos y diga, pues eso lo inventaron ustedes. En cambio, si yo participé en alguna medida, ¿verdad? En el diseño, construcción, el nivel de adueñamiento o de compromiso es mayor. Claro, ¿no? Y lo dijimos al principio del libro, al principio del episodio pasado, que el nivel de compromiso del equipo para con la organización, con los resultados, nunca va a ser mayor que el nivel de compromiso mío como líder. De acuerdo. Para con ellos. Así es. ¿Verdad? Y es exactamente eso. Híjole, Ale, la verdad es que podríamos hablar un montón de compromiso, pero vamos al séptimo y último, y ya nos adelantaste un poco en lo que estábamos hablando. Es honestidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues que en principio puede sonar trillado, si tú sabes, porque inmediatamente a mi mente viene, no sé si a la mente de nuestra audiencia, pero a mi mente viene un cuadrito colgado con los valores de una organización en el lobby de la empresa que diga valores, honestidad, ¿verdad? Yo entiendo que puede sonar trillado. Sin embargo, vivimos hoy entre otras cosas, en una época en donde
hay un nivel extraordinario de información, sobresaturación de información, al mismo tiempo de información que no necesariamente es real, que no necesariamente es confiable o atinada, ¿verdad? Y eso presupone, en muchos casos, sin que seamos conscientes, nos presupone o nos predispone a pensar que el otro no está siendo transparente o no está siendo honesto. O poner en duda cualquier cosa que escuchamos. Así es. Ves algo en redes sociales o recibes una invitación o escuchas a alguien o lees un libro y probablemente no seamos tan crédulos como éramos en el pasado. Claro. Y por eso es que la honestidad es una de esas virtudes, voy a ponerlo en la categoría de virtud, que puede separarte y en ese sentido ser un elemento diferenciador, una ventaja competitiva, diferenciadora del resto. ¿Del resto de quiénes? Del resto de los líderes, del resto de las empresas, del resto de los equipos. Los equipos honestos, los que son capaces de decir nos equivocamos y reconocerlo. Los equipos que dicen, ¿sabes qué? Eso no es posible. No lo vamos a lograr en esos términos, fechas, plazos, maneras, costos que están propuestos. Los equipos o los líderes que dicen, que miran a su gente y le dicen con claridad, no estamos bien financieramente, no estamos atravesando una buena racha, de hecho, estamos perdiendo dinero y no ocultan información. Tú sabes, en las generaciones anteriores, y cuando digo eso me refiero a quienes me lideraron a mí, hablo de mis padres y mis abuelos, era mucho más fácil ocultar información. Claro. Hoy no. Sí. Hoy hay políticas en muchos de nuestros países que impiden que ocultes información. Entonces hay como una necesidad de que seas transparente. No hay una necesidad de que seas perfecto. Hay una necesidad de que seas transparente. Claro, el mundo es bastante cruel como para dejarte saber cuando no estás llegando. Claro. Pero lo que hoy no admitimos no es la falta de perfección, es la falta de honestidad. Ya estamos hartos. Y todos los países de América Latina, ahora que pensando que la audiencia es hispanohablante, estamos hartos de tanto ocultamiento, hartos de tanta manipulación, hartos de tanta corrupción, hartos. Y mucho de eso tiene que ver con la falta de honestidad de los líderes. Entonces, si tú, hablando de nuevo del gran asunto del libro de Joel Manby, si tú quieres ser un líder que causa un impacto grande, a partir de este asunto de amar, de procurar el bienestar de los demás, necesitas ser honesto. Claro. Necesitas ser honesto. Aunque eso cuesta. Mira, Charlie, yo tengo que mencionar una experiencia que yo tuve que vivir en una organización que lideré. No la fundé yo, la heredé. Y cuando la recibí en mis manos y mientras lideraba me di cuenta que había que tomar decisiones muy difíciles en términos de recorte personal. Y pasar a menos de la mitad de los empleados era necesario en la nómina para poder sobrevivir. Cortar costos operativos gigantescamente era necesario para poder sobrevivir. Y yo recuerdo entre tantas conversaciones, una que tuve con alguien muy difícil porque tuve que pedirle que hasta ese momento trabajara con nosotros. Y claro que le dolió, claro que fue difícil, claro que le perjudicó. Pero hoy puedo mirarle a los ojos y estar bien, estar en paz e irme a dormir en paz y tener una buena relación porque pude ser transparente y decirle, esta es la razón por la que estoy pidiéndote que ya no continúes trabajando con nosotros. Y en la medida que puedo ayudarte a colocarte, a ubicarte en otro lugar, pero no puedo sostenerte aquí y no te voy a mentir, es por esto. Y esa persona lo agradeció y tenemos, te repito, una buena relación y la organización mejoró. Claro. Entonces, no es, insisto, que seas perfecto, es que seas honesto. Wow. No, gracias. Y gracias por ese último ejemplo en cuanto a honestidad. Y si lo vemos, estos tres principios están muy interconectados entre sí, porque cuando un líder los aplica, no solamente crea un mejor ambiente laboral, sino también logra que los equipos estén más motivados, sean más leales y por consiguiente más productivos. 7 principios, Ale. Ya terminamos con estos 7 principios para liderar en amor: paciencia, amabilidad,
humildad, perdón, confianza, compromiso y honestidad. Ale, quiero hacerte una última pregunta. ¿De dónde viene esta idea de usar amor en el trabajo? ¿Por qué no utilizar profesionalismo? ¿Por qué no otra palabra? O sea, ¿por qué el amor? Sí, y qué bueno que lo mencionas, Charlie, porque si lees el libro, si no lo has leído y lo vas a leer, te vas a dar cuenta que la fuente de donde Joel Manby extrajo, ¿verdad?, estos principios es de un famosísimo, de hecho, pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Y es ese pasaje que probablemente en bodas has escuchado decir a un sacerdote o a un pastor, ¿verdad?, de 1 Corintios 13. El amor, ¿cómo es? Es paciente, es benigno, ¿verdad? Y son características del amor. Ahora, un comentario final de mi parte a propósito de esa fuente es que tú y yo somos hombres de fe. Y aunque seguro tú como dueño titular de este espacio, Charlie, no tienes la pretensión de hacer proselitismo religioso con el podcast, sí tenemos que ser honestos y tienes que saber de dónde extrajo el autor, y nosotros nos identificamos con esa fuente. Porque a pesar de que tú no seas un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, ese pasaje, si tu líder lo vive, te va a beneficiar. Claro. Y eso es algo poderoso. O sea, ¿quién no quiere trabajar con un líder paciente, un líder que perdona, un líder amable, un líder humilde, un líder honesto, un líder comprometido? O sea, ¿quién no quiere eso? Claro. Bueno, Jesús nos modeló ese ejemplo siendo Él ese líder amoroso que fue capaz de sacrificarse a un punto extremo por el beneficio de los suyos. Claro. Y fue la expresión máxima del amor. Ale, muchísimas gracias. Amigos, ahí lo tienen, 7 principios para liderar en amor. Si quieren leer el libro, vamos a poner el enlace del libro ahí. Si quieren ver la guía de conversación o descargar el resumen de este episodio, también va a estar ahí en nuestra página web o en la descripción del podcast. Y amigos, esto ha sido Influencia de Impacto. Yo soy Charlie. Ale, muchísimas gracias. A ti, Charlie, por la invitación. Que esté muy bien. Bye.